esta jornada de tarde con nuestra compañera, la profesora Amparo López, de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Tienes la presentación ya encargada? Sí. Muy bien. Amparo es doctora en Ingeniería Industrial, directora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, un departamento amplio con muchas unidades, pero desde hace unos años, además, es la vicepresidenta de una de las asociaciones científicas internacionales más importantes sobre temas del agua, la IHR, la Asociación Internacional de Investigación sobre Temas Hidráulicos. Ella es catedrática de Ingeniería Hidráulica, como yo, compañera, especialista en hidráulica urbana, y es el ejemplo de lo que, bueno, una persona profesional de la vida universitaria se espera de nosotros, porque aparte de ser una investigadora excelente, es una docente de gran calidad. Me consta, yo le he cogido muchas ideas en metodología docente en asignaturas que a veces no son populares, ¿no? Como la hidráulica. No sé si aquí hay alguien que haya estudiado hidráulica en la carrera, pero bueno, la hidráulica de segundo suele ser el infierno de mis estudiantes. Y en las visitas que he podido hacer a su universidad a lo largo de estos años, pues siempre hay algo que me sorprende, que todavía podemos aprender en términos docentes. Y no es fácil. Ella ha dado docencia en distintas carreras de ingeniería y máster en el ámbito del agua y del medio ambiente. Y también me consta que en sus papeles de gestión científica y académica, pues tiene una mirada que sabe resolver conflictos. Así que, Amparo, muchas gracias por estar aquí hoy y hablarnos de la segunda parte, que hemos titulado, si no veo yo muy mal, hacia un abastecimiento de agua sostenible. En términos de hidráulica y de hidrología, aunque abastecimiento es una palabra muy genérica, pero cuando hablamos de abastecimiento sin apellido, estamos casi siempre entendiendo abastecimiento urbano, que es en España, de todas las prioridades, los usos autorizados del agua, es la primera prioridad cuando el agua es escasa. Amparo, muchas gracias, cuando quieras. Bueno, ¿me oís bien? Muchas gracias, María José, y buenas tardes. Bueno, lo primero, no hace falta que toméis notas, os lo van a dar escrito. Así que notas podéis tomar 4 ideas. Lo segundo, es la hora de la siesta. ¿A qué hemos venido? A no dormir, porque claro, nos hemos venido a divertir esta tarde. Por lo tanto, hemos venido aquí, yo me imagino que voluntariamente, así que vamos a interactuar. Como yo soy profe y vosotros tenéis pinta de haber sido alumnos, no digo que seáis, pues yo os pregunto y vosotros me preguntáis a mí. Si hay algo que pues no nos interesa, pues igual la pregunta dices, uy, pero si sí, me preguntáis y me interrumpís todo el rato, ¿vale? Bueno, me han invitado para que hablemos de resolución de conflictos en el mundo del agua. Y eso como casa con lo que yo me sé. Porque uno siempre cuenta de lo que se sabe y luego ya lo adapta. Pues entonces yo soy una persona, soy ingeniera industrial, soy una chica rara, me gustaban las turbinas desde súper joven, que diréis, ¿y a qué chica le gustan las turbinas? Pues ya conocéis una. Y entonces, bueno, pues he trabajado en aspectos de bombeos, en hidráulica urbana, en aspectos de la gestión del agua, etcétera. Y sobre todo y ante todo me ha interesado siempre adaptar ese mundo del abastecimiento del agua a la sostenibilidad. Y cuando ya me hice mayor me di cuenta de que la UNESCO también le parecía eso bien y entonces propuso los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dije, pero qué suerte la mía, porque aquello que a mí me interesaba, a los demás también estoy de moda. Por lo tanto, soy trending topic. Entonces vamos a hablar de un abastecimiento sostenible. Voy a cruzar los dedos y que me funcione el pasador. Sí. Bueno, esa soy yo. Soy Amparo López, soy catedrática de Ingeniería Hidráulica, profesora en la Escuela de Ingeniería Industrial. Explico un coco que se llama máquinas hidráulicas. Si alguno venís por allí o preguntáis, seguro que os hablan bien de mí. Aquí voy a hablar de hacia un abastecimiento sostenible para despertaros en este rato de la tarde. Bueno, y sobre todo,
para sacar ideas de vuestra mente, ¿eh? Yo os las cuento y vosotros me las devolvéis, que es lo más importante, porque si no tenemos inteligencia natural, ¿dónde iremos a por la inteligencia artificial? Vamos a buscar aquí la inteligencia natural, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué nos planteamos un abastecimiento sostenible? Bueno, pues fijaros, yo tengo algunos lemas vitales que me gustaría compartir con vosotros. Además veo un público muy joven. Me encantaría que dijáis, pues vino una chica valenciana que se llamaba Amparo, que nos habló de cosas que, mira, pues muy bien no sé lo que decía, pero su lema vital me gustó, ¿eh? Para adaptarnos, porque necesitamos adaptarnos a ese cambio climático que ha contado Manu, a esas historias que están viniendo y que hemos preguntado, ¿pero serán mañana? ¿Pasado? ¿Dentro de 10 años? ¿Cuándo? Y era que era ayer. Empezó ayer y antes de ayer y el otro día. Porque, queridos amigos, todos nacemos para irnos siempre a un estado peor que el anterior, con lo bien que se estaba en la panchita de mamá. Pero vamos evolucionando hacia, pues, una especie de desorden, ¿eh? Bueno, yo siempre, esta historia Manu ya la conoce, ¿eh? Empiezo presentando una polilla. Vamos a hablar de una polilla. Manu se la conté, pero yo os la conté. Mira, esta polilla se llama Vistum betularia y dirás, una ingeniera industrial no viene a hablar de polillas. Chica, piénsalo. Mira, esta polilla, ¿la ves ahí? Está a la derecha, ¿la ves? ¿Ves la polilla? Mira, es una polilla que vive sobre las hojas de los arces. Se llama Vistum betularia, la polilla moteada. Y es de ese color y años y años y años de generaciones de polillas moteadas las hicieron ser como son, porque querían vivir encima de las cortezas de los árboles, de los arces de Centro Europa y fueron adaptándose y adoptando esas formas. Y entonces, ¿qué pasó? Ocurrió que llegó la revolución industrial y como consecuencia de la revolución industrial y toda la carbonilla que había en el ambiente por esa contaminación atmosférica, esas enormes concentraciones de polvo que había con los fuertes anticiclones e inversiones térmicas, fueron pegando en las cortezas de los árboles de toda esa zona de Centro Europa y del centro de las Islas Británicas, etcétera, sus suciedades, y entonces la polilla se encontró con que estaba encima de un árbol negro y ella era blanca. Y entonces llegaban los comedores de polillas y decían, esta es la mía, a por ellas, ¿eh? Y entonces las polillas que habían tardado miles de millones de años en ser como eran, decidieron, por una estrategia darwiniana que no me preguntéis, que iban a dejar de ser como eran y se volvieron negras. ¿Veis la polilla? En menos de 10 años. Fueron una Vistum betularia negra. ¿Para qué? Para vivir en árboles negros, porque se adaptaron, porque necesitaban, como todo ser vivo, nacer, crecer, reproducirse y ya después de reproducirse morir, porque si no, adiós, adiós. Y entonces nos encontramos con que las polillas se adaptaron y conviven ambas dos, las blancas y las negras, desde entonces, porque están trabajando una situación que lo que quieren es, bueno, adaptarse y sobre todo ser sostenibles, porque quieren mantener esas generaciones. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros, porque nosotros pues nos encontramos con unos abastecimientos, vamos a hablar del abastecimiento urbano, que están necesitando ese agua. El agua antes llovía de una manera, estaba en los pantanos de una forma, la teníamos en los acuíferos hasta una cierta profundidad. Llovía de una manera. Yo no sé si vosotros habéis estado en el levante mediterráneo, pero en mi tierra llueve una vez al año, pero bien, ¿eh? Entonces tenemos la gota fría en el mes de octubre y tenemos una enorme cantidad de tanques de tormentas, tenemos muchos sistemas de retención, etcétera. Pero aún así, pues nos inundamos. En la propia Universidad Politécnica estamos ya al final de lo que es la ciudad, pegados al mar, vivimos felices cerca de la Malvarrosa, pero cuando llueve interrumpimos las clases porque, viene de aluvión. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros
los que estamos gestionando el agua para el abastecimiento, los que estamos distribuyendo el agua y los que después la estamos tratando, también necesitamos adaptarnos. ¿Por qué? Porque tendremos que sobrevivir. No vamos a ser polillas blancas en un mundo negro, porque se nos van a comer y se va a acabar nuestra especie, cosa que no va a ocurrir, ¿eh? Nosotros seremos capaces de adaptarnos al cambio climático. Eso nos lo ponemos ahí para ser sostenibles, como un leitmotiv. Y entonces, una de las cosas que haremos es pasar de esa gestión del abastecimiento analógica a una gestión del abastecimiento digital. ¿Por qué? Porque necesitaremos actuar con rapidez, adaptarnos al cambio climático, tomar decisiones que mejoren las circunstancias de nuestros congéneres y, sobre todo y ante todo, conservar el recurso para futuras generaciones que esperamos que también vivan en una ciudad tan maravillosa como es Córdoba, con muchas más culturas de las que tenemos ahora. ¿Cómo lo haremos? Pues bajo mi punto de vista, y por eso me han invitado los organizadores, es a través de la sostenibilidad, hacia un abastecimiento sostenible y además de a través de la sostenibilidad utilizando esas ideas que se nos han ido ocurriendo a lo largo del tiempo y hemos agrupado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que además nos ayudan a organizarnos en objetivos, en metas, en indicadores y en sistemas que nos ayudan a la toma de decisiones. Primero vamos a hablar de sostenibilidad, lo que se dice at a glance, un vistazo a la sostenibilidad. A ver, ¿alguno se plantea sí o no? Aquí alguna persona se plantea en su día a día, ¿voy a ser más sostenible? ¿Alguien se lo plantea? Bien. ¿Alguien ni se lo plantea ni deja de hacerlo? Tampoco. ¿Alguien no quiere ser sostenible? Dice, yo me lo como todo y para siempre. No, tampoco. Sí, nos planteamos ser sostenibles. Fijaos, la sostenibilidad tiene tres patas. El hecho de ser sostenibles en un ámbito social como el que estamos, que nos va a ayudar a gestionar, no sé si a resolver, pero desde luego a tener una visión de todos los conflictos, tiene tres patas. Una pata es ambiental. Nosotros estamos pensando en que necesitamos hablar del medio ambiente, y el medio ambiente es muy amplio. El medio ambiente es la polilla, es el agua, es el clima, es la energía, etc. Y luego tenemos una parte económica. Claro, ¿esto quién lo paga? Yo me voy de fiesta, pero ¿quién lo paga? ¿Quién está dispuesto a pagar una copa de vino que vale el doble porque es una viña que se ha trabajado sin fertilizantes, etcétera, 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 cuando vaya a la feria a tomarse el fino? ¿Estamos dispuestos a pagar por el tomate porque el agua que lleva es de otra manera el doble que por el tomate envasado en el plástico? Por lo tanto, no podemos evitar la vertiente económica. Y tiene una vertiente social. Esas implicaciones ambientales ligadas con el agua, con la energía, con la calidad y la dosificación de los productos, con los fertilizantes, digamos con la tecnología. Y esa parte económica no se puede separar de una parte social, porque si no somos sostenibles, una parte de la sociedad se va a encontrar más estresada que otra, que no tiene recursos. De forma que, a medida que estamos hablando de cuestiones de población, nos estamos encontrando con que la sostenibilidad debe implicar todas esas partes de tu día a día. ¿En qué gastarás tu dinero? ¿Con quién compartirás tus recursos? ¿Y qué harás con el medio ambiente, que no son ni personas ni dinero? Y todas esas preguntas te las harás en algún momento de tu vida profesional. Bien seas tecnólogo, bien seas sociólogo, bien seas político, o seas maestro,
o vendedor de carne en la carnicería, porque tendrás que tomar decisiones. No vais algunas veces a la carnicería y os preguntan, ¿te lo pongo en plástico o lo quieres en papel? ¿Y qué le contestas? Ser sostenible tiene un coste económico y hay que elegir. ¿Me compro la leche marca blanca o me compro la leche que la vaca ha estado viviendo maravillosamente con una agricultura y una ganadería, etcétera, y entonces la leche vale el doble, en una condición social en la cual tienes que llegar a fin de mes? Es un conflicto, es así, y es un conflicto, insisto, no es un conflicto de otras generaciones, de otros universos, no, es un conflicto de hoy. Esa necesidad la tenemos hoy y sobre todo la tenemos nosotros, que tendremos que tomar decisiones que afectan largamente a mañana. Y mañana estaremos aquí. También necesitaremos leche dentro de 20 años y de 30 años. Y agua. Y eso es inevitable, seguro. El agua y la sostenibilidad. Fijaos, el agua, la energía y la calidad del agua en condiciones de presión, de caudal y de potabilización. Tú quieres que el agua llegue a tu casa y vives en la 6ª planta del punto más alto de Córdoba y quieres que llegue con una calidad que tú tienes derecho a beberla del grifo. Y el agua del grifo se puede beber. Toda el agua del grifo pasa unas condiciones de calidad y se puede beber. Puede tener un sabor especial. Seguro que si alguno viene a Valencia dice, jo, Amparo, es que el agua de Valencia, madre mía, es que a mí no me gusta, porque yo vengo de Madrid y fíjate, es que el agua de Madrid es una maravilla. El agua tiene sabor y tiene unas condiciones de calidad y todas ellas están dentro de unos límites, pero desde luego, bueno, debemos de tener ese compromiso de proporcionar el agua a un precio, a un coste que sea sostenible y que también se encuentra con esa duda. ¿Voy a utilizar fuentes de energía renovables? No. Y entonces el agua como recurso que no tiene coste, llevarla a tu casa en condiciones de venta, tiene precio. ¿Cuánto vale? Pues depende. Os pongo un ciclo del agua. Ese es el ciclo del agua y eso es así, el ciclo del agua urbano. El agua se capta en captación superficial o subterránea y en Valencia también tenemos desalación. El agua se trata porque tú no puedes suministrar el agua del río, del mar o del acuífero. Necesitas darle un tratamiento y eso te cuesta energía, productos de desinfección, personal y actualización de sistemas para las plantas de potabilización. La coges y la llevas, la almacenas y todos tenemos depósitos en cabecera de las redes, donde dejamos el agua para poderla distribuir, porque por el día no gastamos lo mismo que por la noche. Y si estamos todos viendo el fútbol, no gastamos agua. Y si hay una parada porque hay un descanso, todo el mundo vamos al aseo y nos lavamos las manos. Y eso es así. Y entonces tenemos que distribuirla. La usamos y ya una vez la usamos, nosotros la llevamos a los sistemas de saneamiento y a continuación la depuramos y la vertemos. Y eso es lo que nos presentan como el ciclo del agua. Pero ese ciclo no es sostenible porque tenemos que pasar de la línea al círculo. Necesitamos pensar cómo tecnológicamente vamos a poder reutilizar el agua, económicamente que sea rentable y socialmente que haya un marco que permita que esa reutilización sea posible. Y necesariamente tenemos que ir ahí, porque el recurso agua y la energía invertida, incluso los productos que le echamos, no son infinitos. Necesitamos pasar de la línea al círculo. Y eso ocurrirá a lo largo de vuestras vidas, porque poco a poco va ocurriendo. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos pensar un montón de cosas. Podemos tomar muchas decisiones sobre voy a mejorar la eficiencia de las redes. Por supuesto, no tengo que tener fugas.
no tengo que tener pérdidas de energía, necesito pensármelo bien. Tengo que tener una garantía de suministro porque si tengo cortes, cuando luego voy a arrancar los sistemas, se ha producido intrusión, he tenido pérdidas, me han pasado cosas. Necesito pensar en redes que sean cada vez mejor preparadas, más digitalizadas, mejor preparadas, pensando en un sistema de suministro para el ciudadano o para los regantes, que también utilizan redes de agua a presión en algunas ocasiones, pero sobre todo para el ciudadano, que sea sostenible. Y ahí vamos a tener muchas cosas que decir. Y fijaos, los objetivos de desarrollo sostenible nos dan pistas y además nos hacen ver que ese ODS 6, que es el agua, está ahí en una esquinica, nos lo ponen arriba, nos lo ponen pequeño, bueno, nos lo ponen igual que todos, pero claro, cuando uno se para a pensar, dice, es que es central para las cosas. ¿Cómo de central? Es súper importante. Pues porque el agua afecta a los aspectos económicos. ¿Qué hace la agricultura sin agua? Y entonces, ¿cómo nos alimentamos? ¿Y qué hace la sociedad sin economía que está basada en industria que necesita el agua? ¿Y qué hace una sociedad que tiene unas ciudades con unos abastecimientos interrumpidos, sin seguridad, con problemas de salud, etcétera? Pues es una sociedad con mucho más conflictos, porque es una situación mucho peor. Y entonces nos pusimos a pensar, vamos a pensar meta a meta en cuántos de estos objetivos de desarrollo sostenible implica el agua, dónde se encuentra localizada, en qué podemos pensar. Y entonces nos pusimos a pensar uno a uno. Tengo una mujer haciendo una tesis estupenda en la cual estamos trabajando en todas las metas, implementándolas en un montón de datos de un montón de abastecimientos en el mundo para ver cómo esos indicadores cruzados verdaderamente están representando cómo somos o no somos de sostenibles en los abastecimientos de los cuales podemos conseguir datos. Y nos pusimos a pensar uno a uno, ¿vale? Fíjate, con las personas. Las condiciones económicas de las familias dependen de si tienen agua y saneamiento. Desde luego, afecta un montón. Sobre el hambre cero, si no tenemos agua, me digáis cómo vamos a conseguir no trabajar sobre la interacción en la producción de alimentos. Sobre la salud y el bienestar, ¿cuántas enfermedades se transmiten a través del agua? A través de una mala agua, de una mala higiene o una mala limpieza. O a través de la limpieza. Estás limpiando el tomate o estás limpiando lo que te vas a comer. Sobre las condiciones de una educación de calidad. ¿Cuántas personas, nosotros vivimos en un oasis de felicidad, cuántas personas no dejan de ir a la escuela para ir a por agua? Y entonces necesitas el agua. O bien no pueden acceder a la escuela porque tienen inundaciones o porque tienen un espacio en el que no pueden llegar. El agua tiene que llegar igual para mujeres y hombres. ¿Cuántas niñas dedican su tiempo a recoger el agua en vez de ir a la escuela? Particularmente por su género. Porque eso aquí ni nos lo planteamos, nadie va por agua. Pero seguro que si le preguntáis si os queda un abuelo con vida, ¿quién iba a por agua cuando no había agua en el pueblo o a lavar cuando había que ir al lavadero? Si eran los abuelos o las abuelas. Y eso ha marcado una identidad de género en muchos aspectos con respecto al agua. Afecta a la igualdad social. Si tú vives en una favela sin saneamiento y estás disgustado porque todo es una marranada, socialmente no tienes las mismas capacidades que una persona que vive en un espacio en el que se ducha todos los días, sencillamente porque hueles y vas a una entrevista de trabajo sin poderte lavar. Y eso ni nos lo planteamos en este mundo. Sirve para la distribución del agua urbana. Hay mejores y peores ciudades. Hay ciudades que viven esta situación de interrupción del suministro todo el tiempo. Toda su vida tú le hablas a una persona voy a hablar de un rendimiento volumétrico de una red del 95% y te mira y te dice, pero si en mi pueblo hay agua 2 de cada 3 horas y hay días que ninguna, pero no es un corte de suministro, es una situación normal. Pues entonces, ¿qué desarrollo urbano podemos hacer con ese suministro?
En la producción necesitamos agua sin contaminar, necesitamos estrategias que gastan energía y que además, desde luego, en la acción por el clima implican al 200%. Ya nos lo ha contado Manu, los fenómenos del niño y la niña, los cambios climáticos, las diferencias de escorrentía, la recuperación, afecta un montón. Y desde luego, sobre la vida submarina, pues ni contaros aquellas montañas de basura que tenemos en los fondos de los mares, en las superficies, la gestión de los microplásticos. Nosotros tenemos una tesis trabajando en el análisis de los microplásticos en la desembocadura del Serpis, que es impresionante porque estamos allí tomando agua que, bueno, pues esas cosas ocurren. Fijaos que también afecta a el nexo agua y energía. Por supuesto, el agua, insisto, el agua como agua es gratis. Tú vas a un río, metes tus manos y sacas agua. Pero beber agua en tu casa del 6º piso, en condiciones de calidad, de presión y de caudal, tiene un precio. Y eso implica energía. No solo dinero, sino energía que no se dedica a otras cosas y que a su vez genera unos vertidos de dióxido de carbono según se forme la energía. Afecta al desarrollo industrial. Si tú no tienes agua, no tienes industria. No puedes. Tú no puedes poner una planta como Ford, que gasta una barbaridad de agua en un montón de sitios, en un sitio donde no hay agua. Lo digo de Ford porque es la que yo conozco, que tenemos en Valencia, pero seguro que hay pues cualesquiera industrias que permiten su desarrollo o no, si tienes o no tienes agua, si tienes o no tienes dotación industrial. Afecta a los ecosistemas terrestres y acuáticos, afecta, y en los objetivos 16 y 17 un montón. Hay guerras por el agua. Hay muchas veces en las cuales en el fondo de los conflictos está boicotear el consumo de agua a las ciudades, romper las presas, contaminar el agua, etcétera, etcétera, porque son parte de la manera en la que tenemos las personas de gestionar esos conflictos. Por lo tanto, el agua como objetivo de desarrollo sostenible está muy centrada en muchas cosas. Y si os ponéis a estudiarlo, es muy interesante. Nosotros aquí lo que dijimos es, bueno, pues vamos a darle unos indicadores para ver si somos capaces de pasar todas estas ideas a indicadores. Por ejemplo, pues número de horas en las cuales las mujeres se dedican a ir a por agua, o número de fugas atendidas en menos de 5 horas con una atención social, o cantidad de agua destinada a industria, etcétera. Y entonces intentamos con esos datos poner en un cuartil cuáles son los abastecimientos mejores, como los electrodomésticos, los que son A+, los que son A, los que son B, los que son C, y es interesante ir viendo cómo, bueno, pues lo que no se mide no existe, e irlo midiendo pues te da idea de dónde estamos, y en eso estamos, intentando ver cómo se puede hacer un abastecimiento más sostenible a través de controlar sus indicadores. Bueno, pues si eso es tan importante y estamos ahí y es bueno, pues parte de toda esa sostenibilidad, ¿qué se puede hacer? Porque esa era la pregunta. ¿Y yo qué puedo hacer? No ya tanto yo qué puedo hacer yo como yo, que también, pero yo ahora me voy a dirigir un poco más a los que después tienen que tomar decisiones sobre el abastecimiento, o a los que podemos votar o no votar, a los que toman decisiones sobre el abastecimiento, o a los que estaremos involucrados en gestión de ese abastecimiento, por dar alguna idea. ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer para que esa implicación del agua en todos los factores de sostenibilidad sea algo que se pueda llegar a mejorar hacia ser un poco más sostenibles, ¿no? Un poco en el camino hacia la sostenibilidad? Bueno, pues vamos a mirar al lado derecho. Miramos a la parte del abastecimiento, en la cual estamos en captación, distribución, uso, y el agua llega a nuestro grifo. Mientras eso ocurre, nosotros captamos el agua que está en un sitio, allí quieta, en el pantano, en el río, en el fondo del acuífero, donde sea, la llevamos, la metemos en presión, que decimos, la metemos en un tubo, la entubamos, le damos una cierta calidad, la distribuimos y la llevamos hasta el punto más alto y más lejano de la red, después de haberla tenido almacenada unos cuantos días, de que llega, de que no, y la servimos en el grifo de tu casa. Y cuando llega al grifo de tu casa y a cada una de las fuentes maravillosas
que hay en la ciudad tiene unas condiciones de calidad que son aceptables y tú te la puedes beber sin ponerte enfermo, sin que te den una colitis. Eso es fantástico. Eso es una necesidad que hemos conseguido y que eso ocurre en esta ciudad todos los días. Una pregunta. No. El agua, por lo menos en Valencia, aquí no lo sé muy bien, yo te digo en Valencia que lo conozco bien. El agua está en un lugar, o bien en un río, por ejemplo en Valencia la tenemos en el Turia o en el cauce Júcar-Turia, superficial, o bien está en un pozo. Y el agua se trata en una planta potabilizadora, porque el agua tú no te la puedes beber del río o del pozo, la tratas. Y en ese momento la guardas en unos depósitos que sirven para el suministro. Esos depósitos están cerrados para que tú no le puedas echar, imagínate vas tú allí y le echas un bote de cloruro, pues no puedes. Las guardan ahí un poquito, según, porque claro, tú tienes que tener ahí suministro para un día, para 2 días, depende para una semana, por si te pasa lo que sea, que se te rompen las bombas o lo que sea, y a partir de ahí la distribuyes a la ciudad, porque tú ya la distribuyes con las calidades de desinfección suficientes. La distribuyes a la ciudad y para que llegue al punto más alto y más lejano necesitas grupos de bombeo, porque el agua sola no sube, necesitas bombearla. Y en ese momento tú la suministras. Y cuando la suministras ya se gasta y se va a un sistema de depuración. Hay lugares en los cuales te permiten llevar ese agua a depósitos en algunos edificios. Aquí no se permite. Hay lugares en los cuales te dejan mucho lo que se llama tiempo de residencia del agua en la red. Aquí tampoco se permite, porque si no, las propiedades de cloración disminuyen. De manera que hay una normativa sobre la calidad del agua desde la potabilización hasta la distribución que se cumple en todas y cada una de las ciudades de este país. Y así es como se hace. ¿Vale? ¿Me he explicado bien? Bueno, pues eso es todo lo que hay detrás del agua del grifo. ¿Te parece que es fácil? Abro el grifo y agua potable, ¡yujú! ¡Qué bien! Ha venido sola desde... ¿Dónde está aquí el agua, María José? ¿En un pantano? Desde el pantano 1. Pues no, el agua estaba en el pantano 1 y ha llegado aquí tras un proceso largo. Y fíjate, eso tiene un coste de personal, de instalaciones, de energía y de productos químicos. Si tú no tuvieras ni personal, ni instalaciones, ni energía, ni productos químicos, no tendrías agua en tu grifo. Por lo tanto, toda esa infraestructura está detrás de ese abastecimiento, siempre. ¿Y qué podemos hacer con eso? ¿Cuál es mi sugerencia? Yo ahora me pongo la gorra de te voy a dar consejos para la distribución y que la mejores. Bueno, lo primero, te voy a dar consejos, pero de los de la abuela, Compras solamente lo necesario. Lo superfluo, aunque sea gratis, es caro. Tú necesitas 30 pendientes, dilo bien. Necesitas. Es un capricho, Tú es caro, Piensa que eso es dimensionar de una manera óptima. Estás optimizando tu recurso, que en este caso es ese abastecimiento. Divide y vencerás. Quiere decir, si tú todas las tomas de agua de todos los puntos de la red las tienes todas interconectadas a través de todas las posibles tuberías, cuando alguien tenga un problema, dejarás a mucha gente sin agua y entonces darás un suministro mucho peor. De manera que te aconsejamos que separes de alguna forma los abonados para que los puedas tratar de manera diferenciada. Y eso se llama sectorizar. Cuanto más sectorizada está una red, más te has gastado en válvulas, más has invertido en pensar quién tiene un compromiso homogéneo de consumo, cómo se controlan las fugas, cuáles son los materiales, cuáles envejecen y cuál es la gestión de activos que vas a hacer, mejor tomarás las decisiones, porque no te tienes que enfrentar a un monstruo de ciudad donde no puedes tomar decisiones. La ciudad de París
no tiene una red interconectada, sino que se sectoriza. Y lo mismo pasa en la ciudad de Valencia y seguro que pasa en la ciudad de Córdoba, porque separar te ayuda a vencer el problema y el conflicto y no dejas a tantos abonados sin agua. Lo que no se mide no existe. Mide, 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 monitoriza. Tú nunca sabrás si engordas si no te pesas. Y nunca sabrás si creces si no te mides. Nunca sabrás si ahora gastas la 36 o la 40 si no tienes talla. Porque lo que no se mide no se conoce. Así pues, no te canses de medir. Pon manómetros, caudalímetros y medidores de calidad. Y no me vale que los pongas aquí y ahora. Ponlos todos los que puedas, todo el tiempo. Porque el usuario consume el agua en todo momento con todas las condiciones de calidad. Así pues, toda la inversión en medición mejora la sostenibilidad porque te permite conocer el abastecimiento y nadie puede mejorar lo que no mide. Y eso es una premisa fundamental. Busca siempre la menos mala de las soluciones. Nunca hay una solución única que es la mejor de todas. Tú te planteas, voy a hacer la inversión de mi vida, me voy a comprar una casa. Ay, esta está orientada al sur, ay, qué calor. Ay, aquella está al norte, madre mía, qué frío. Uy, esta qué barrio, uy, aquella qué cara. Y entonces necesitas poner todo eso en una balanza y tomar la decisión de tu vida menos mala. Y una vez la tomes, esa es la mejor de todas, porque había un mínimo local. Siempre busca los mínimos locales de las realidades. Optimiza la energía. Lo mejor es recuperar la energía a través de sistemas hidráulicos. Trabajar con tubos ni muy gordos ni muy finos, porque si son muy finos tienes muchas pérdidas, si son muy gordos tienes mucho gasto. Bueno, encuentra ese mínimo local en las circunstancias y para eso te tiene que ayudar la tecnología. No gastes los recursos de tus hijos. Reutiliza. Reutiliza. Bueno, a lo mejor no necesitas tantos pendientes, pero a lo mejor un amigo o una amiga te los puede cambiar y entonces parece que estrenas. Pues esto es lo que podemos hacer en las redes de agua. Hay energía que le hemos dado a los sistemas que se puede recuperar. Hay energía que estamos gastando en las válvulas que se puede recoger. Hay muchas estrategias de reutilización de energías y ponle energía renovable. Dale gracia al asunto, no quemes carbón. Piénsalo, piénsalo. Tienes muchas alternativas para utilizar energías renovables que reutilicen esa energía de ese pequeño planeta que veíamos en la imagen de mano. Tenemos que tener un modelo. Mejor un modelo que ningún modelo. Mejor un mal modelo que nada, que ningún modelo. Imaginaos que imaginaos un día que estaba Newton allí, de todas las muchas cosas que hizo en su vida, y estaba viendo caer manzanas. Y él las miraba y decía, pues fíjate, seguro que no se le ocurrió en ese momento. Es que la gravedad con la que... No, la aceleración con la que caen las manzanas es 9,8126 veces su masa. Pues seguro que no, pero debió de pensar, pues la velocidad con la que caen, y bueno, ligada a la aceleración, debe de ser proporcional a su masa. Y entonces teníamos un modelo que hubo que calibrar y lo calibramos dándole valor al G. Y de ahí todas las leyes de Newton de la mecánica universal. Imaginaos si el modelo era bueno. Era muy bueno. Nos valió 3 siglos. Era un buen modelo. ¿Hubo modelos mejores? Pues sí. Después lo mejoramos con otras leyes que agruparon esa mecánica original. Pero desde luego era un buen modelo. ¿Hay modelos para las redes de los abastecimientos? Pues sí. ¿Hay modelos para el cambio climático? Claro. Todos ellos hacen unas hipótesis y te dan unos resultados. ¿Y son buenos o malos modelos? Pues depende. Depende de cómo hayan sido calibrados. ¿Era verdaderamente la velocidad, la aceleración proporcional a la masa? Sí que lo era. ¿Cuánto? 9,816 veces, porque le dieron un valor a ese coeficiente de puesta a tono.
¿Y eso cómo lo haremos? Pues lo haremos a través de la digitalización. Necesitamos modelos que nos lleven a digitalizar el abastecimiento porque lo que no se mide no existe, lo que no se modela no se puede conocer y lo que no tiene datos no se puede modelar porque no sabes qué le vas a meter. Esta precipitación, aquella, este diámetro, aquel. Necesitamos llevarlo ahí. ¿Dónde vamos a llevar la digitalización en nuestros abastecimientos? ¿Cuáles van a ser esos pilares para la digitalización? Uno, poner sensores. Hay muchos tipos de sensores. Ya no estoy hablando de los caudalímetros y de los manómetros. Os hablo de drones, os hablo de lectores de humedad, os hablo de caracterización de lluvias, de distribución de bichitos que representan ciertos desarrollos. Utiliza toda la tecnología para sacar esos datos en todo momento. Los sensores te van a ayudar a medir. El modelo, el paso de la realidad a un sistema de ecuaciones que se puede implementar en un ordenador o no, o un modelo analítico como el de Newton, te va a ayudar a la toma de decisiones. Porque el modelo te va a representar la realidad a través de algo que tú vas a poder utilizar con unas herramientas que estarán a tu alcance. Por lo tanto, el modelo te abre la puerta a ese gemelo digital que es el final de ese proceso de digitalización para la toma de decisiones en los abastecimientos. Con el Internet de las cosas, ayudando a los gestores a la toma de decisiones. Fijaos, por ejemplo, en nuestro pueblo, en Valencia, tenemos unos dispositivos que a quien quieres que se lo pidas, te lo ponen. Por ejemplo, a personas que viven solas, por ejemplo, a mi madre. Entonces yo digo, póngale el dispositivo. Y es un dispositivo que si una persona en una casa no consume agua durante un cierto tiempo, ni tira de la cadena, ni abre un grifo, te da una pequeña alarma y te dice, su madre está en casa porque no ha consumido nada de agua y no es normal. Y entonces tú llamas y dices, mamá, ¿estás en casa? ¿Que cómo es posible? Que no ha... Y entonces ya te dice, sí, es que no he bebido o no... Te está informando. El Internet de las cosas te está ayudando a la toma de decisiones a través del consumo de agua, de forma que esa información existe. O bien te está diciendo, oiga, tiene usted un consumo constante, también por la noche, seguro que no tiene una cisterna rota, y a lo mejor mi madre no se había dado cuenta porque no se había percibido de que no ve bien y tiene una cisterna rota y tenemos una rotura con una pérdida todo el rato. Entonces el Internet de las cosas te está dando información a la toma de decisiones de recuperación de activos, de alarmas con respecto a controles de calidad, de toma de decisiones para cambio de tuberías o de una zona o de lo que sea. Y eso lo tendremos que implementar en nuestros modelos. Con inteligencia artificial. Bueno, vivimos en el mundo de los datos. ¿Qué haremos con la inteligencia artificial, con los exámenes tipo test, con los TFMs que los rellenará un bot? Yo qué sé. Bueno, pero utilicémosla. Los datos son tontos. Las redes, os digo un secreto, no existe smart cities. No existe. Las redes, las cities, ni son smart, ni son listas, ni son bobas. Las personas hacen un uso inteligente de los datos o pasan de los datos y ya está. Porque los datos existen, los consumos al minuto. Tú sabes dónde estás en todo momento, qué hacen con tus datos. Saben si miras los viajes a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde. Te sugieren ese tipo de cosas. No sabes si la foto que estás viendo de la influencer es de verdad o de mentira. Válgame Dios. Datos los que quieras. Inteligencia, es otra cosa. Utilicemos ese Internet para precisar la toma de decisiones y estoy convencida de que ese tipo de cosas ocurrirán. Y de momento estamos trabajando hacia ese uso. Pues, por ejemplo,
que esa inteligencia artificial me ponga simulaciones de millones y millones y millones de situaciones y rápidamente me tome decisiones sobre si me va a consumir más este sector, cuál es la válvula que tengo que abrir antes o después para que nadie se quede sin agua. O, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el nefasto accidente que tuvimos en Valencia, tuvimos que tomar un montón de decisiones de dejar a un montón de vecinos sin agua porque necesitábamos agua en Campanar ya y a la presión de ya. Y esas decisiones las toma un sistema que está entrenado y que te puede ayudar, pero al final las ejecuta una persona y fin. Y finalmente, pues todo eso lo integraremos en una estrategia numérica que nos permita hacer un gemelo digital para la ayuda de toma de decisiones, que es un modelo que le propone al gestor unas decisiones que considera que utilizando los datos que conoce, optimizan las soluciones. Y si tú le pones una restricción de sostenibilidad, tomará decisiones que sean las más sostenibles posible. Y ya los gestores, como personas que somos, ejecutaremos esas decisiones de una forma o de otra forma. Verbalicemos esas cosas. Optimizar, sectorizar, monitorizar, recuperar, digitalizar. Y yo creo que ese es el camino. Tenemos estrategias para la recuperación energética. Podemos utilizar microturbinas en lugar de válvulas para que esa energía que estamos frenando con las válvulas se recupere en la ciudad para una utilización. En Valencia lo estamos haciendo en algunos puntos y eso ocurrirá a medio plazo. Podemos utilizar energías renovables para ese gasto energético y tenemos un montón de plantas solares en las plantas de distribución. Podemos almacenar la energía en puntos altos, podemos almacenar el agua arriba cuando no nos sobra la presión y suministrarla cuando tenemos necesidad de turbinar para utilizar un conjunto de depósitos, como en Cortes la Muela, en Valencia, para un almacenamiento de la energía. El agua puede ayudar a la sostenibilidad en un montón de formas hacia esa dirección. Y eso lo tenemos que combinar con nuestros hermanos que trabajan en el saneamiento y en la depuración. Los de saneamiento siempre dicen es que somos el hermano pobre porque no se nos ve. Y los de depuración ya dicen nosotros es que nos llevan a otros sitios siempre. Efectivamente, ¿os acordáis de cuando Nemo se iba y acababa en el puerto, en la ciudad? Efectivamente, o sea, uno va y tiene un ciclo y es parte de ese ciclo del agua, de esa parte de la izquierda, de esa parte de la depuración que nos debe de permitir económica, tecnológica y socialmente reutilizar el agua, y de los sistemas de saneamiento a través de sistemas urbanos de drenaje sostenible que con estrategias de recuperación de ese recurso agua nos permitan reutilizar el agua de la escorrentía superficial y el agua que tenemos, que no debe mezclarse con las aguas sucias para poderse utilizar de una manera mucho más sostenible. El agua que sacamos de los bombeos de las estaciones de metro, de los fosos de los teatros, de los puntos de recogida de lluvias, etcétera, vamos a reutilizarla sin tratarla porque hay posibilidades de utilización sostenible de ese drenaje. Bueno, pues en resumen, este es el camino. ¿A alguno le gusta el Mandalorian? This is the way. Este es el camino hacia un abastecimiento sostenible. Este es el camino. Bajo mi punto de vista, que me han invitado aquí a contároslo, seguro que si viene otra persona os cuenta otra cosa con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Optimizando, sectorizando, monitorizando, digitalizando y poniendo nuestra inteligencia apoyada en los elementos digitales de soporte a la toma de decisiones y recuperando la energía. Cuando hagamos todo eso, todos los días, seguro que encontramos el menos malo de los abastecimientos sostenibles que podemos encontrar entre todos como colectivo.
Y yo creo que ese es el camino hacia ese abastecimiento sostenible. Y como sois, bueno, pues gente joven que me parecía que os quería compartir pues un poco cuál es mi filosofía también hacia ese camino vital y personal del que hablábamos, ¿no? Bueno, pues mi lema vital es AAA, y es: adopta lo que hay, adapta a lo que tienes y, si puedes, amplía. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Amparo, por esta visión de la sostenibilidad en el marco del abastecimiento. Al igual que antes, vamos a dar primero oportunidad al público para hacer alguna pregunta, comentario, reflexión. Me voy a poner las gafas. Sí. Voy a intentar ser breve. Lo primero, muchísimas gracias a ambos ponentes y seguro que el tercero también, porque hasta ahora ambas ponencias han sido paradas soporíferas. Geniales. Estupendo a la hora de la siesta. No, de verdad. Pese a la hora, estamos en condiciones óptimas. Ha puesto la imagen de la polilla, que ha hecho referencia a la Revolución Industrial Británica, y en ese contexto surge un pensamiento que algunos llaman neomalthusiano, y me refiero a la obra de William Stanley Evans, El problema del carbón, donde su razonamiento es el siguiente. Hacemos un estudio geológico, vemos que en la Tierra hay tantos litros de carbón, la sociedad consume tantos litros de carbón al año, conclusión, en 20 años nos hemos quedado sin carbón, esto no es sostenible, tenemos que hacer algo. Este señor lo que sugiere es, pues hay que poner impuestos al carbón, hay que regular el carbón, hay que nacionalizar la industria del carbón, es decir, un crecimiento del Estado y poner un ente de coordinación, un ente planificador central de la economía, algo más socialista, que se encargue de regular cuánto más o menos se consume de carbón. Y en un momento de la presentación usted ha dicho que debemos de ser conscientes de que votamos, qué decisiones, a quién apoyamos, es decir, lo de derecho lo llaman mejor, qué legislador tenemos que proponga esa legislación. Y creo que a veces el problema no está en qué legislador tenemos, sino en el avance científico y técnico que puede realizar la industria en el mercado a la hora de satisfacer un concepto que hemos mencionado antes, que es el de escasez. Al final, escasez no es otra cosa que la falta de un recurso. Aunque bien es verdad que hemos aprendido de un profesor bueno que me enseñó que el agua no es un recurso, sino que es un bien en sí mismo. Pero en cierto modo es algo que todos apreciamos, consumimos y en cierto modo algunos incluso atesoran, en base a mis riegos, los regantes, por ejemplo. Con el carbón pasa que, pese a que este hombre diga en el problema del carbón que el carbón se va a acabar, al final, ¿qué pasa con el carbón? El carbón hay que incluso subvencionar su producción, porque el carbón vale tan poco que si no se pagaría una subvención a los mineros, no habría mineros sobre la tierra, porque el carbón es algo tan obsoleto que la mayoría de nuestra dependencia está en el petróleo, en el gas natural, hemos descubierto la energía nuclear, hemos tenido un incremento de nuestro conocimiento en cuanto a la producción energética que nos ha permitido desligarnos del carbón. Es un ejemplo de cómo la solución no vino por parte de nuestros legisladores, sino por parte del mercado. ¿No cree que también cabe dentro de la sociedad actual una esperanza de una solución, no por parte del legislador, sino por parte de los actores económicos, por parte de las personas y de las empresas? Me está usted preguntando algo muy difícil. Fíjese, cuando me dice no cree, lo de la creencia es una cuestión de fe, ¿no? Un poco. Creo, y se lo digo, creo que encontraremos una solución tecnológica, pero creo que muchas veces los vectores de la tecnología están ligados también a la legislación. No se puede obviar que si una legislación indica en esta zona no pueden entrar los vehículos, en esa zona bajan las emisiones. Por lo tanto, creo que tecnológicamente será viable, pero creo que el vector de ese tipo de cosas tiene que ser en parte la legislación o acompañado de la legislación, porque el abastecimiento tiene unas implicaciones tan importantes que no se puede obviar las leyes de aguas, las existencias de las confederaciones, las dotaciones, etcétera, etcétera.
Y creo que eso tendrá que ir de la mano. Creo que una no será nada sin la otra. Eso es lo que yo creo, pero no soy... primero, no tengo bola de ver, seguro que la solución es científica, y segundo, yo soy tecnóloga, no soy una experta legisladora, aplico lo que otros me ayudan a hacer. Pero por añadir un poco, hay una cuestión de partida que hace el problema, vamos a decir, ligeramente diferente, ¿no? Y es que así como fuentes de energía hay de muy diversos tipos y orígenes, todavía, aunque se hablan de distintas fuentes de agua, pero el agua es el agua. Todavía no sabemos fabricar agua de la nada y mucho menos a un coste de distribución. Ahora bien, ¿qué más milagro quiere que Andalucía viva de la agricultura y del turismo de verano? Y eso es gracias a la tecnología y a la ciencia que hay detrás. Lo que pasa es que son modelos que sirven en un momento de la historia y se agotan, como todos los modelos, y el conocimiento va evolucionando. Yo siempre soy optimista, quizá porque me dedico a esto, y pienso que si los científicos no somos optimistas en la capacidad del conocimiento y de la generación del conocimiento, ¿quién lo va a ser? ¿No? ¿Cómo vamos a convencer a los legisladores y a los políticos de que sigan invirtiendo en generar conocimiento, que es la solución no solo de los problemas, sino de los conflictos y de los retos que tenemos como sociedad? Y este es pues, el del agua y su accesibilidad de forma equitativa a toda la sociedad, llámese sociedad del mundo global, pues ese es el gran reto, claro que sí. De desarrollo de nuestra civilización para poder hacer un frente a esa supuesta invasión. Eso me ha iluminado al decir eso, ¿no? Pero no era eso lo que quería hablar. Bueno, quería solamente, más que una pregunta, enfatizar, ¿no? El hecho que me ha encantado que hayas hecho un rastreo de los objetivos de desarrollo sostenible y para ver que el agua está presente en todo y en todos los objetivos hay una transversalidad de este bien que determina situaciones o que puede determinar situaciones de conflicto, que como ya sabéis no son buenas ni malas, son simplemente una realidad humana que tenemos que saber gestionar, ¿no? Y finalmente, en torno a la producción, oía el otro día una empresa de Córdoba que está trabajando en el Algarve en producir, de eso que hemos hablado alguna vez tú y yo, agua no de la nada, sino del ambiente, ¿no? Que eso también tiene un perjuicio porque esa producción de la nada no es de la nada, es de la humedad del ambiente y por tanto tiene otras consecuencias y otro impacto sobre el medio, ¿no? Nada más, bueno, eran reflexiones así un poco al hilo de la interesantísima ponencia que has expuesto. ¿Alguien más? Pues yo solo agradecer de nuevo a Amparo la ponencia y la didáctica. Y si os parece, hacemos un pequeño descansito de 5 minutos, minutos de confort, estiramos las piernas, nos movemos un poco y volvemos. Muchísimas gracias a todos.